Bien, debemos hallar el área bajo la curva x cubo menos 2x, x cuadrado. Yo tengo hecho un pequeño esquema o un pequeño esbozo de lo que es el gráfico de ambas funciones. Analizo esta expresión x cuadrado, parábola cóncava. La tenemos representada de forma aproximada. Analizo x cubo menos 2x. Aproximadamente esa es la gráfica de la función. Y es evidente que entre ambas gráficas aparece esa parte que debemos hallar. Sombreamos la parte que tienen en común y nos aparece concretamente la zona que tengo expresada en negro. Vamos a llamar, por ejemplo, área 1 y vamos a llamar área 2. Procedimiento. Vamos a recordar los pasos. Primero, para hallar el área comprendida entre dos funciones, debemos hallar dónde se cortan dichas funciones. Y podríamos formar un sistema con las ecuaciones y igual x cubo menos 2x y igual x cuadrado, lo que equivale a igualar las dos expresiones analíticas, x cubo menos 2x más x cuadrado. Analizo la expresión. Perdonad un segundo, hemos dicho que igualamos las dos expresiones. Analizo, estamos ante una ecuación de tercer grado. La dejo debidamente ordenada, x cubo menos x cuadrado menos 2x igual a 0. Sacamos factor común. X cuadrado menos x y menos 2. Para que ese producto nos dé 0, o este factor vale 0 o ese vale 0. Primera solución, es decir, el valor de x en este caso va a tomar el valor 0. Para ver qué valores hacen que esa expresión valga 0, aplico la fórmula menos b más menos, etcétera, etcétera. Ya os adelanto que vamos a obtener menos 1 y 2. Es evidente. Primer punto donde se cortan, la x tomaría en este caso el valor menos 1. El segundo punto, ambas pasan por el 0, 0. La x vale 0. Y el tercer punto donde se cortan, la x toma el valor 2. Conocemos los puntos donde se cortan las gráficas de ambas funciones. Segundo paso. Vamos a hallar la función diferencia. Voy a restar f menos g. Recordad, como vamos a hallar el resultado en valor absoluto, es indiferente f menos g o g menos f. Efectúo la resta, me quedaría x cubo menos 2x menos la expresión de g, que es x cuadrado. La dejamos debidamente ordenada, x cubo menos x cuadrado menos 2x. Siguiente paso. Vamos a hallar una primitiva de esa expresión. Vamos a hallar la integral indefinida de x cubo menos x cuadrado menos 2x por diferencial de x. Se trata de un polinomio inmediata. La primitiva sin constante, que vamos a simbolizar f mayúscula de x, en este caso es x a la 4 partido de 4 menos x cubo partido de 3 y por último quedaría menos x cuadrado, sin la constante de integración. A partir de este momento conocemos los intervalos de integración, aplicamos la regla de Barro. En el primer caso, vamos a ir al intervalo de menos 1 a 0. Aplicamos la regla de Barro, procedemos de esta forma. Hallamos la imagen del 0. Nos vamos a la primitiva, sustituyo la x por 0. Evidentemente vamos a obtener 0. Hallamos f de menos 1. Sustituyo la x, en este caso por menos 1, opero la expresión, vamos a obtener valor 5/12. Y aplicando la regla de Barro, f de b menos f de a, 0 menos
5 doceavos. Expresamos en valor absoluto resultado del área a su 1, en este caso 5 doceavos unidades cuadradas. Pasamos al siguiente intervalo de integración, de 0 a 2. Repetimos procedimiento. Vamos a hallar la imagen de 2. Nos venimos a la expresión de la primitiva, donde pone x ponemos 2. Parece ser que da menos 8 tercios. Imagen del 0. La teníamos hallada anteriormente, valor 0. Valor absoluto de f de 2 menos 8 tercios menos f de 0 que es 0. Resultado de la expresión 8 tercios. Unidades cuadradas. El área comprendida entre la gráfica de las dos funciones va a ser la suma de las expresiones obtenidas. 5 doceavos más 8 tercios, efectúo como un denominador 37 doceavos unidades cuadradas. Resumen al contenido del ejercicio, sencillo. Para hallar el área comprendida entre dos funciones, siempre el mismo procedimiento. Hallamos el punto donde se cortan las funciones. En este caso se cortan en 3 puntos. Solo me interesa el valor de la abscisa, el valor de x, menos 1, 0 y 2. Hallamos la diferencia de las dos funciones que nos han dado. Puedo restar f menos g o g menos f, porque vamos a trabajar en valor absoluto. Tenemos la función diferencia. Hallamos una primitiva de esa función, sin constante. Tenemos la primitiva. Y procederíamos a efectuar los cálculos según la regla de Barrow. Integral definida entre menos 1 y 0. Hallamos las correspondientes imágenes, restamos f de b menos f de a. En valor absoluto nos va a dar positivo. Entre 0 y 2, repito procedimiento. Imagen de 2 e imagen de 0 en la primitiva. Efectúo la operación en valor absoluto, sumo las áreas obtenidas, resultado 37 doceavos, ejercicio resuelto.